Buenos días amigos, pues aquí estamos, rescatando la GT Avalanche 1.0, que madre mía, esta tiene pasado canutas, no, lo siguiente esta bici. Y nada, la Mondraker le toca, ¿cómo se dice?, el mantenimiento del basculante. Entonces nada, he decidido sacar la GT26. Bueno chicos, primera bajada. Convertimos la GT en Art Trail, no tiene tija-pija, así que al tener cierre rápido la bajamos y nos la jugamos ya. Esto no frena, comparado a los Shimano XT que tengo en la Mondraker, más las cubiertas, así que a joder kamikaze, pero con cuidado. Como dije antes, vengo sin protecciones, solo el casco. Modo divertido. ¡Opa! Ya estamos abajo. Bueno amigos, estamos en Touriñán. Ahora vamos a subir por aquí para cruzar el gas. He quitado el chubasquero, que la verdad frío no hace. Esperemos que los chubascos me respeten. Llegando a la zona del gas, si estará limpio o no, y si no, ya sabemos lo que hay que hacer un día. No, está igual. Venir todos, perder un poco de tiempo de la salida. Sí, vamos, está igual, ¿sí? Apartaron aquellas, pero bueno, ahí arriba. Perder un poco de tiempo a la salida y limpiarla, así seguir aprovechándose de ella para bajar. Madre mía, el agarre con estas cubiertas es de coña, tío. Acostumbrado a las tuyas de enduro con tacos. He decidido probar por este sendero. Siempre pasamos al lado y nunca fuimos a ver a dónde daba. Así que vamos a probar. Y voy a salir donde yo pensaba. Aquí, en el otro lado del gas, vía o reino de Gundurís, por la parte de abajo de Belousas. Lo que más echa de menos en esta bici es la tija. Bueno, aparte de todo, ¿no? Me refiero. Geometría, suspensiones y todo el rollo, pero lo que más notas es el tema de la tija. No es lo mismo tener la tija, que la puedes bajar un poco, o de todo, jugar con la bici, la mueves para donde quieras, y sin embargo con esto vas muy penalizado. Si alguno sigue el Strava y quiere hacer la ruta, he vuelto cara atrás. Falta Adrián. Madre mía. Yo creo que sería por aquí que cayó. Por aquí pasé antes, a ver si hay suerte y lo encontramos. Pues nada. He palmado a Adrián por 10ª vez, por lo menos. Así que la culpa ya fue mía por traerlo hoy. Joder, estaba en casa, no.
Sí, quería ir conmigo también a la aventura. Tocará revisar los vídeos cuando haga el vídeo y a ver dónde pudo caer. Y así, si me coincide hacer la ruta otro día, pues sé dónde buscar. Aquí ya desde luego que no está. Cachis. ¡Aquí! ¡Oh! ¡Qué hostia, chaval! Neno, vas para el bolsillo ahora, me cago en la puta, no te vuelvo a perder, tío. Buah, ya me parecía a mí que tenía que ser aquí, tío. Uf, menos mal. Bueno, amigos del Strava, volvemos a la ruta. He cogido ahí un atajo, digamos, para ir cara a la bajada de las Mamuas. Bueno, bajada del cementerio de las Mamuas para enganchar con las castañas. No me extraña que se tirara otro, me cago en ya, esto parece un palomar la potencia que tiene el AGT. Cuyo vuelo, vamos allá. Modo Air Trail, bajé la tija. Vale, tengo que pensar que es la 26, que no es la Moonraker, porque me voy a envenenar. Luego después, claro, no llevo ni rodilleras ni coderas, el casco abierto, bueno, en fin. Yeah. No sueltes el manillar. Vamos a ver la entrada, Saltito, venga, hombre. ¡Opa! Cuidado la raíz, ¿sí? Bueno, chicos, es muy divertido, pero también vas al filo de la navaja. Ya no subo la tija ahora, total por lo que hay. Ahora, chicos, bajada de las castañas. En de 26. Que se va por todos lados. Venga, vete uno más. Vamos a la. La. Hostia, ¿qué era esto, tío? Buah, había un. ¡Ah! Mira, me acabo de clavar. Hostia, hay un bicho muerto ahí, tío. Buah. Hay un bicho muerto, tío. No voy a poner imagen. Voy a seguir con la bajada. Pues sí, un bicho muerto que, bueno, es naturaleza, vaya, ¿no? O sea, yo no sé qué fue lo que lo mordió y se lo quiso comer. Lobos por aquí no creo que haya, pero algún bicho me refiero, porque al fin y al cabo era un cervatillo. Así que no pongo vídeos, sí tengo fotos para el Seprona, para que lo vengan a retirar. Y yo voy a seguir por aquí. Pues vamos por la orilla del río Lambre y vamos camino tanto de la ruta de los Muguiños, que queda ahí más adelante, y de la central
eléctrica de Wimil. Estuve investigando y preguntando a lugareños, digamos, si había alguna zona, y no hacer lo que hice yo, para llegar hasta Paderne, y por lo que me dijeron, hay algunas pistas, senderos, así que nada, a investigar. A ver si no la cagué, que he decidido seguir un poquito aquí las orillas del río Lambre por la derecha. Ya veremos. Esperar. Oh, mola, ¿no? Bueno. Qué raro que no te metas en una de las tuyas. Este lado no es ciclable. Menos mal que la GT pesa poco. Cago en la hostia. Sí, voy a subir por ahí. Sí, en fin. Vamos allá. Seguimos. Ladera. Otra vez. Joder, para agarrarla, estás jodida ya. Bueno. Las aventuras del suizo, ya sabéis. En solitario no fallan. Bueno chicos, ahora tengo que haber asfalto allá arriba. Así que vamos a subir punta otra vez. Aquí arriba, mira a mí. Oh. Ay, porteo. Venga. Vamos con el porteo. Punta otra vez. Bendito asfalto. El río está a la baix. Y por la ladera monta otra vez. Bueno, vamos a lo que vamos, a darle pedales. Y nada de aventuras locas. Seguimos de frente, pues. En vez de coger el Galibier, vamos de frente. Ahí tenemos a Ruta dos Moinhos, con sellos de Vilar Mayor, ahora mismo. Y nosotros vamos a mirarlo, el tema de, como os comenté antes, un sendero que hay ahí junto a la hidroeléctrica de Wimil, que tienen usado motos y bicis. Pues ahí vamos. Vale, yo aquí tengo que buscar un sendero o un camino que hay justo por aquí ya, que cruza para el otro lado. Tiene que haber un puente o un canal. Por la parte aquí de atrás de la central. Si lo veis. Hostia, está cerrado, tú. Pues está el senderito ahí subiendo el tubo para arriba. Vamos allá. A la aventura. A subir. Estoy casi arriba, bueno, casi arriba no sé dónde estoy. Pero hay un hueco ya. Tengo que bajar de aquí. Vale, esto está a 2 metros. Y ahí tengo una corredoira, entonces deben de entrar aquí y para arriba. Voy en buen camino. Pasa que a mí me faltaba encontrar esta corredoira. Y no hacer lo que hice yo. Punto otra vez.
Oh, he dejado el tubo ahí. Bueno, que el tubo sigue, vaya. Pero lo tengo muy claro, tío. Huellas de tractor, bosta, las vacas. Vamos por aquí. Oh, viva la civilización. Monta otra vez. Uf. Cuando me veis ya salir un lugareño, a decir, ¿de dónde coño sale, tío? Pues tengo un problema cuando voy solo. ¿Sabéis las vocecitas esas en las cabezas? Vale. Pues yo me lío solo. Muy bien. Ahora venga aquí que botaría man para no jodernos más. Vamos a ver. Sí. Le volvemos a poner después. ¿Qué estoy ahí, Ramón? Hala. Vuelvo a sitio. Esto, chicos. Bueno, lo que os comentaba yo de la vocecita, pues está cerrando esto, va a llover. Es lo de siempre. Es la que suele ser la razonable, es la que te dice, no, no, tío, no hagas eso. Y la que es así en plan el diablo, ¿no? Venga, tío, ¿para qué más da? Malo será, malo será. Bueno, pues al final me lío yo solo. No hay más. Aquí está el canal, ¿ves? Ahí abajo. El canal del agua, tú. Así ponen lo de peligro, no depositar cargas en esta zona. Yo voy bien por aquí. Lo que te encuentras en el monte, macho. Joder, que vaya día, tío. Sí, sí. Pues ahí quedó el coche, tú. Bueno, yo voy a seguir por aquí. Allá abajo está el canal que os decía yo. Y esto seguramente llega al canal, esta pista. El canal está allá abajo. Pasa que yo fui monto a través, en fin. Ya sabéis. Seguimos, pues. No tengo puta idea de dónde estoy. Pero bueno, podría abrir el Google Maps. No me la suda. Voy a tirar. Que... A ver, vamos a levantar un poco la cabeza. A ver, hay un cartel ahí. ¡Oh, oh, oh! Una carretera. A ver. Dilarcía. Vale, nena, vale. Pues ya sé dónde estoy. El otro día vine por aquí. El otro día vine por aquí. Quiere decir que esta es la que va por donde fui hacia Areas. Vale, vale. Vamos a volver por lugares conocidos ahora. Que ya muchas aventuras para unas horitas, digamos. Outra fonte abaixo. Bueno, hoy llegado a este punto, vamos. Pocha. En vez de seguir por el asfalto, voy a probar por aquí. Porque si pone que a los cartelitos esto tiene que dar áreas fijo. Vale, vamos. Hostia, pues esto en su día estuvo asfaltado. Lo que me jode a mí es que estuvo baixa. Y yo, de la otra manera, iba para arriba. Al final me voy a comer toda la mierda, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. En fin. Bueno, ya sube. Pues yo creo que esto era lo que andaba yo buscando. Y lo que tenía que haber hecho será al revés.
porque esto desemboca en Areas y tenía que haber tirarme, digamos, perdón, de Areas vía Ruimil, pero por aquí, y no hacer las locuras, entre comillas, que hago. Para disculpar, he cambiado la batería de la cámara, modo globero. Voy a seguir, chicos. Encontré un cruce de caminos. Hombre, el otro es más ancho. El que abandoné, vaya. Si no doy la vuelta. Pero bueno. Después de subir, seguimos un monte. Sí, señor, lo que yo tenía pensado. En Areas. Ay, ay, ay. ¡Qué alegría! Bueno, ahora ya vamos a ir tirando suave para casa. Bajar, bajar y bajar. Pues voy al revés hoy. Es la 1 menos 10. Joder, con lo que lié. Por aquí solemos subir. Que hay adelante San Mamés. Y así voy acortando un poco para bajar por la Marrón. Va a ir ducharme y hacer de comer. La comida, vaya. Vamos a jugar. Vamos a bajar por aquí. Casi tiempo que no bajé. Joder. Ya le hice Air Trial. El tronquito es aquí. Unas pedras. Muy bien. Me acuerdo de unas pedras. Con esta roda. ¡Opa! Y ahora para aquí. A la izquierda. Curta fuerte. Ahora yo creció, Un poco, un día. ¿Qué te vas? Opa, por aquí ahora. Por aquí hay que tener cuidado. La salida. Hay un burato ahí de cojones. Oh, hostia, le hicieron aquí una alternativa. Mejor. Vamos allá, seguimos. Vamos más rápido por aquí. Y más que nada, ¿qué es la gente? Merdín. Mierda. Oh. ¿Lo que dirías, merdín? Ahí, toma scheisse para todos lados. Ahora vamos a jugar al juego de la oca. Hay gente là arriba. Opa. Cuidado con esto. Buenos días. Perdón. Chao.
esto lo dejaron en plan autopista, tú. Bueno, ahora hay que cambiar todo el desarrollo que hay que subir. Bueno, nos ha bajado. Voy ahora mismo hacia el cortafuegos que da a la bajada del triciclo, que se hacía desde Paderne, la ruta del agua, hasta el Mandeo, hasta el río Mandeo. A ver si no me la haría el gallo. El gallo sube. Mira, vai que a corte toda. Correde, vamos, nen. Cara, como cambia. Vamos allá. Años que no bajo por aquí. Ya sé, me acuerdo de cómo está esto y cómo era. Y a ver cómo está, ¿no? A ver, espera. Yo creo que era por aquí. Pasa que esto está más abandonado. Sí. Y ahora para aquí. Ahí está lo del sendero del Mandeo. Bueno, vamos allá. Casi me voy ya, de primeras. Cortafuegos. Joder, hay senderitos. ¿Eh? Esto estaba abierto. Un día, el de atrás estaba abierto, íbamos con el Rubén. Y tengo que dar media vuelta. Pero ahora se va a complicar la cosa, ¿o no? Ah, no, joder, nunca estuvo tan bien, chaval. No, nunca estuvo tan bien. Ahora para aquí. Bueno, también bajé. Versión caracol colcol. Mira que está bajada hace años. Pues también hacía años que he bajado por aquí. Porque cayeron unos cuantos árboles. Y no de manera, ¿ves? Este en la puta vida lo quitaron ya. No corto nada, sigo para adelante. Como vete y ver, más bien. Prosigamos tú. Ahora aquí as pedras xa están húmedas. Aquí, acuérdate, aquí abaixo. Epa, hai raíces. De canto, chaval. Opa. Y seguimos a ver cómo está esto. Opa. Hay que cambiar. Arriba. Traca. Aquí hay un puto árbol, tío. Ah, lo cortaron, parece. Uy. ¿Sabes lo que es esto? Rueda 26, sin tacos de mierda. Y pillas una puta raíz de cheo. O un tronquito, no sé qué. Ven a jugar. ¡Ole! Bueno, chaval. Ahí es donde hay la diferencia con la otra lado de bajar, macho. Que esto es un juguete, tío. Es un puto juguete. Aquí está muy estrecho, ¿eh? Aquí no se pasa en bici ni de coña. ¿Para qué estamos? Abajo del triciclo.
Bueno, estamos hacia el lugar de Teixeiro. Pues aquí tenemos el Mandeo. Ahí cómo está el senderito este, lugar de Teixeiro, después ya camino dos Caneiros para casa. Hacía tiempo que no venía por aquí. Pasa que la parte de abajo del triciclo, ahí pegado al muro, uf, no, hasta a pie, tengo que pasar la bici en el aire, tú. Portear. Hoy ha sido el día de porteo. La Transnomad, versión brigantina local. En fin, tonterías mías. Vamos por Caneiros. Ya no bajo la tija ahora. Total. Es realmente lo que más eché en falta, la tija, para subir y bajar a mi antojo. Que a ver, después las bajadas no tienen nada. Pero no es que me fui a tirarme de los Alpes con la bici. Pero sí que se nota. Pero después, la verdad que me lo pasé genial. Es que al final, o tuve suerte. Quedó una mañana espectacular. Luego después, lo de mis cafradas, bueno, la gente que me conoce ya sabe cómo soy en ese aspecto. Cuando salgamos aquí del paseo este, asfalto ya, civilización, como digo yo, de casa. Bueno, se da. Ahí tenemos el río. Buenos días. No, tranquilo, tranquilo. No estamos todos. Ahí está, loco. Te vas despistado, mirando para las uñas. Bueno, llegamos ao povo. E igual que hace años y años, cuando andaba en esta bici, me lo pasé igual que de antaño. El tema es, da igual la bici que tengas, eléctrica, 29 o lo que sea, que si lo quieres pasar bien, sal, disfruta, te vas a pasar genial igual, tío. Depende de la montura que tengas. Es el indio ya no es la flecha. ¡Panadera, qué! ¡Opa! Venga, borrar imagen. ¿Qué tal? Bueno, estamos redondeando Strava aquí, dando vueltas. Bueno, voy a lavar la bici ahora, en serio. La pobre está feita un Cristo, es que no contra o muro. Bueno chicos, voy a lavar la bici. Se acabó la mañana. Empieza a llover. Pero bueno, nada. La ruta de locos. ¿Qué va? Saludos a todos. Charles Chavino, Miguel el Abuelo, Unai, a Manuel Estrava. Y nada, nos vemos el sábado. Esperemos que con la Mondraker. Venga, ya os contaré. ¡Abur!